La vida de María Magdalena ha sido uno de los temas de estudio más polémicos entre investigadores de la historia bíblica. Su pasado, su transformación, su relación con el Mesías. Muchos cuestionan si realmente ella fue la esposa de Jesucristo. ¿Qué teorías defienden este pensamiento? ¿Qué dice la Biblia y los escritos antiguos sobre la vida de esta mujer? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Los evangelios presentan a algunas mujeres que se involucraron con el ministerio de Cristo. Entre estas, se destaca una en especial, María Magdalena. Pero, ¿quién fue esta mujer? Bueno, María Magdalena, por el registro que nos dejan los evangelios, en realidad se detalla como una mujer que estuvo acompañando a Jesús y principalmente se la menciona por nombre y bien extensamente, estando con las mujeres, solo con Juan, a los pies de la cruz. De hecho, es el único lugar en donde el Evangelio, cualquiera de ellos, la menciona completamente como María Magdalena. Hay tres personajes que se pueden identificar con María Magdalena. Una es ella, María de Magdala. Magdala era una pequeña población cercana al mar de Galilea. Otra es María de Betania, hermanas de Marta y de Lázaro. Y la otra es María la pecadora, que por lo menos hizo uno de los ungimientos de los pies de Jesús. Estudiando a fondo a las tres Marías, muchos coinciden en que se trata de una misma persona. María, según describen los primeros relatos de la vida de Jesús, era una de las seguidoras de Jesús, hermana de un tal Lázaro, y Marta, que más adelante ellos se situaron en la parte sur de Jerusalén, en Betania, una villa que quedaba en dirección hacia Jericó, después del Monte de los Olivos, y se asocia con la vida de Jesús en su ministerio, en la pasión y muerte de Jesús, y después en los relatos de la resurrección de Jesús de Nazaret. La historia de María Magdalena es conocida por tener un pasado tenebroso, demoníaco y pecador, pero también se destaca por una relación profunda y cercana al ministerio de Jesús. Los evangelios presentan a María siendo víctima de ataques demoníacos. Aparentemente Jesús la libró por primera vez de sus ataques demoníacos, del demonio que la estaba poseyendo. Jesús sale del área, ella nuevamente es poseída por demonios y Jesús en 7 ocasiones, relatan los evangelios, la libró a ella de los demonios. En otro momento dado, otra escena que presenta a María, la presenta a los pies de Jesús. Su hermana Marta diligentemente estaba buscando la forma de preparar los alimentos, de hacer las acomodaciones para Jesús y sus discípulos. Y María está allí sentada a los pies de Jesús. Ella se queja ante el Maestro por la actitud negligente de María, pero Jesús le asegura que ella ha tomado la mejor parte, porque ella se ha quedado a los pies de Jesús. De ahí en adelante desarrollaron también una relación de amistad. Ella, su hermana, su hermano. Así que en realidad su relación es una relación de amistad muy cercana. María es presentada en los evangelios como habiendo participado de una de las profesiones más antiguas, llamada la prostitución. Ella aparentemente se prostituía y cuando en un momento dado Jesús es invitado a casa de Simón, quien había sido leproso, ella rompe un vaso de alabastro. Los vasos de alabastro eran de piedra. Este frasco que tenemos de alabastro era común en Egipto. De ahí venían la mayoría de las piezas de alabastro que encontramos en el antiguo Cercano Oriente, por lo menos en el área de Siria
Palestina. Y ella tomó este frasco de alabastro con el contenido carísimo. Era una forma de ellos tener como un banco. Ellos podían juntar dinero, economizarlo comprando perfume y guardarlo de esta manera para en un momento de necesidad utilizar esta cuenta bancaria que ella tenía. Pero ella decide esa cuenta bancaria, esos tesoros que ella tenía, tesoros que tal vez ella adquirió de forma triste, vendiendo su cuerpo, y entonces ella decide derramarlos delante de Jesús. María decide regresar a Jesús y agradecerle a través de este ungüento las bendiciones que Él ha sido para su vida, la libertad que le ha dado de esa vida que tenía anteriormente, de la posesión demoníaca, su hermano que fue bendecido, y ella misma recuerda con claridad aquella ocasión cuando ella había sido tomada en el mismo acto del adulterio y había sido echada a los pies de Jesús. Ella recordaba las voces de las personas que gritaban, ella merece ser apedreada, y ella recordaba cómo aquellas personas que habían levantado sus piedras comienzan a dejar las piedras caer. Ella, cuando Él le dijo a la multitud que ahora tiraran la primera piedra a aquel que fuera inocente, estaba esperando el impacto, pero también podía ver a Jesús escribiendo algo en la arena que aparentemente fue la absolución de los pecados de ella también. Ella agradecía al Maestro por ese perdón que el Maestro le había otorgado. Uno de los momentos más importantes en la vida de María Magdalena fue su encuentro con Jesús en el jardín y la tumba. ¿Qué privilegio fue otorgado a esta mujer? ¿Y qué importancia e influencia tuvo ella en el cristianismo primitivo? San Juan 20 comienza diciendo que ese domingo, primer día de la semana, muy de mañana, María Magdalena con otras mujeres fueron al sepulcro pensando en ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo encuentran allí. Y entonces María corre y le avisa a los apóstoles, y vienen corriendo otra vez hacia el sepulcro, una carrera que fue ganada por San Juan, el más joven. Segundo llegó San Pedro, y después llega María. Y San Pedro y San Juan entran al sepulcro y ven que no está su cuerpo. Pero nos dice la Biblia en el capítulo 20 de San Juan, el Evangelio de Juan, versículo 11, dice: pero María quedó afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con ropas blancas sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, y acá hay una pregunta extraña: mujer, ¿por qué lloras? Respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era Jesús. Pensó que era el jardinero, ¿no? Y en el versículo 15, Jesús le preguntó. Y ahora me doy cuenta que la pregunta de los ángeles no fue tonta, porque Jesús le hace la misma pregunta. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Lo cierto es que después de la pregunta de Jesús, ¿no?, ella descubre que Jesús, cuando Él la llama por su nombre, acá lo tenemos, cuando Jesús le dijo María, ella se volvió y exclamó en hebreo: Maestro, Maestro. Así que ella descubre que se cumplen allí las palabras predichas por Jesús, su resurrección. Entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Las traducciones en el español dicen no me toques,
Sin embargo, en el griego nos dice, no dejes de tocarme, suéltame. Ella se aferró del manto de Jesús. Ella estuvo en contacto con el Maestro. Ella quería estar a los pies de Jesús nuevamente. Y Él le dijo que él tenía que irse, todavía tenía una misión que tener. Versículo 18 dice, entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. Bueno, el hecho de que María se la describa como siguiendo a Jesús, siendo parte del grupo de discípulos, ya la coloca en un rol en donde hasta el día de hoy estamos hablando de ella. No era desconocida. El hecho de que estuviera a los pies de la cruz, el hecho de que ella también fuera la primera en saber acerca de la resurrección de Cristo. Todo eso evidentemente que la coloca en un sitial importante, pero no podemos ir más allá. El libro de los Hechos no nos da detalles acerca de María o su rol en la iglesia primitiva. Sí tenemos uno de los evangelios llamado el Evangelio de María Magdalena, entre los evangelios apócrifos y entre los evangelios que son gnósticos. No tenemos ningún tipo de valor histórico para este evangelio. Realmente en su origen pertenece al segundo o tercer siglo después de Cristo. Trae toda esta teología gnóstica, que son filosofías griegas que se tratan de introducir a la iglesia. No tiene un valor histórico. Algunos arguyen que María estaba tomando un rol importante entre los primeros cristianos y que Pedro siente envidia de María y entonces María es relegada a un segundo plano. Según este evangelio hace algunas sugerencias en esa dirección y que los apóstoles crean la historia de su prostitución o que ella estuvo endemoniada para tratar de alguna manera poner alguna sombra sobre María. Todos esos escenarios son escenarios especulativos que algunos eruditos han tratado de imponer al texto bíblico, pero realmente con la evidencia que tenemos, tanto arqueológica como textual, no pudiéramos detectar ningún tipo de fricción entre María y los apóstoles, sino que ambos grupos, tanto mujeres como hombres en la iglesia primitiva, tenían un rol importante en la predicación del Evangelio. Entonces, en realidad, su círculo de acción y de influencia, para ser seguros, solamente puede definirse por lo que los evangelios mencionan, que no es menor. Fue la primera en transmitirle a los discípulos acerca de la resurrección. Dios le dio ese privilegio, una forma también de reafirmar la transformación, la nueva oportunidad que le había dado a ella. Pero solamente podemos llegar hasta ahí. En el año 2003, un libro causó sensación en todo el mundo. El Código da Vinci, con una trama atrayente. La novela cuestiona la relación entre María Magdalena y Jesucristo, y también la veracidad de los evangelios. ¿Qué teorías son presentadas en esta ficción? Código da Vinci es una novela escrita por Dan Brown en el año 2003, luego llevada al cine en el 2006. En esa novela se presenta a María la Magdalena como la esposa de Jesús, de quien tuvo un hijo para conservar la ascendencia real, o la descendencia en este caso real, y la misión de María era fundar la iglesia cristiana. Y la verdad es que el libro pretende ser muy bien documentado y que los documentos son veraces y que todo es verídico, apegado a una investigación minuciosa, histórica. Aunque eso podría ser cierto en ciertos aspectos, no lo es en el sentido de lo siguiente. El Código da Vinci plantea de que Jesús y María eran pareja. No es la primera persona que sugiere esto. Otras personas han sugerido teorías similares, sin fundamento epigráfico de algún tipo de inscripción, ni fundamento textual, ni fundamento arqueológico. Dan Brown lo hace en el sentido de que habían ciertas ideas de esta naturaleza,
por una idea falsa que se estaba introduciendo dentro del cristianismo, que se llamaba gnosticismo, ¿ya? El gnosticismo se puede rastrear de las religiones paganas de la antigüedad. Hay aspectos gnósticos dentro de la religión babilónica, egipcia, los griegos, y tal vez nosotros la conocemos más por la influencia de los griegos, en donde Jesús, dentro de esa concepción que se metió al cristianismo, Jesús no sería divino, sería un ser humano, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, podría casarse, podría enamorarse, etc. Pero según el autor de la novela, hubo un fraude allí. El emperador Constantino hizo fraguar los 4 evangelios bíblicos para sacar de ellos las partes que no convenían a la iglesia, presuntamente, y entonces de esta manera podríamos decir que la película está basada en una suposición que pretende de alguna manera ser científica, ser prueba, ser real, pero no lo es. Él sugiere que María y Jesús se casaron y tuvieron una hija. Él trata de presentar algunas pruebas de su sugerencia, arguyendo que según el decoro judío era necesario que el hombre estuviera casado para ser aceptado. No es cierto. Los esenios, los cuales vivían en la parte sur de lo que conocemos como el área del Mar Muerto, cerca de Masada, ellos no estaban casados en su mayoría. Ellos vivían una vida tipo monástica y de ninguna manera era indispensable estar casado para uno poder participar de la vida pública como un rabinato o como una persona que era un maestro. Sí era necesario el estar casado para pertenecer al Sanedrín, pero Jesús nunca perteneció al Sanedrín. María también es presentada como de la tribu de Benjamín, y que era necesario que María de la tribu de Benjamín y Jesús de la tribu de Judá se unieran para unir el reino del sur, que estaba compuesto de la tribu de Benjamín con la tribu de Judá. No tenemos forma de saber que María pertenecía a la tribu de Benjamín. Realmente no tenemos evidencia de benjaminitas como tal en la parte norte. Galilea fue repoblada en su mayoría por judíos. También había algunos descendientes de las otras tribus que habían permanecido en el área, pero no tenemos claridad en cuanto a su origen específico, en cuanto a su origen tribal. También Dan Brown, él asegura de que en la teología hebrea hay lugar para la diosa madre, igual que lo es Isis, Kipele, Artemis y Diana en otras culturas que tienen diosas madres. Él asegura que la Shekinah en la Biblia, cuando se habla acerca de la presencia de Jehová, era la parte femenina de la deidad. Sin embargo, esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia como tal. No hay evidencia de que hubiese esta parte femenina en la teología hebrea. Él sugiere que Constantino es el que suprime el culto a la diosa madre, y que entonces él trata de opacar la importancia que tenían las descendientes de Jesús. Lo que hace Constantino es totalmente lo contrario. Él es el que enaltece el culto a la diosa madre y hace un tipo de sincretismo entre las costumbres paganas y las costumbres cristianas. Así que nuevamente sus errores históricos, anacronismos, sugerencias descabelladas, todo lo hacen una obra de ficción, pero nada que ver con la historia. Es triste que muchas personas utilizan el Código de Da Vinci o Ángeles y Demonios y otras de esas novelas para tratar de interpolar asuntos a la vida cotidiana o tratar de asegurar de que algunas de estas instituciones han sido reales, como los templarios, según la versión del Código de Da Vinci, o el Opus Dei, o estos grupos, pero realmente nada que ver con la historia, ni ningún tipo de evidencia para poder probar que sean veraces. El Código Da Vinci posee una trama bien elaborada.
que defiende su teoría a base de documentos y descubrimientos arqueológicos reales. ¿Cuáles son estos documentos? ¿Y cuál es la veracidad de los mismos? Bueno, según el autor de la novela y los personajes de la novela y la película, los 4 evangelios bíblicos fueron fraguados, no son confiables, y entonces se basan en los evangelios de Nag Hammadi, encontrados bastante recientemente, y en los cuales, en algunos de esos evangelios que podríamos decir apócrifos, se presenta a Jesús como casado con María Magdalena. A eso de 1898 se encontró uno que contenía un evangelio según María. No todos los eruditos están de acuerdo que es un evangelio, pero sí mencionaba una María. Tampoco estamos seguros, no es específico si es María de Magdalena, es una de las Marías, pero como le identifica como una discípula de Jesús, muchos han sugerido que es María Magdalena. Uno de sus versículos menciona que Jesús besaba profusamente o besaba en forma muy cariñosa a María. Y él ha tratado de usar, tratando de martillar la palabra griega que se utiliza allí. El evangelio fue encontrado en cóptico, saídico y también más adelante 2 copias que se han encontrado en griego, que esto es evidencia de que se estaban besando apasionadamente. Pero esto no es evidencia, esto ni siquiera es evidencia circunstancial, porque está tratando de empujar el ósculo santo, el beso que se daban tanto hombres con hombres, hombres a mujeres, era menos común, pero no prueba de que había algún tipo de relación íntima entre Jesús y María. Muchos especulan, y en base a eso entonces surge toda una teoría que se fue desarrollando a lo largo de la Edad Media, y él hace muchas alusiones a eso en su evangelio, pero esa es la única fuente, un evangelio de una visión tergiversada del cristianismo. Debemos decir que estos evangelios apócrifos son de origen gnóstico. El gnosticismo difiere mucho del cristianismo original, es más bien esotérico y por lo tanto no es confiable, y además un argumento importante es que fueron escritos entre 100 a 200 años después que los evangelios bíblicos, y hay muchas evidencias de que en verdad son evangelios apócrifos y por lo tanto no son aceptados por el cristianismo. Dan Brown también sugiere en su libro que los rollos del Mar Muerto hablan en cuanto a los evangelios en forma similar como él lo entiende de la descendiente de Jesús a través de María, ese linaje que Sophie Nouveau, esta jovencita que es detective francesa, que su nombre en griego significa nueva sabiduría. Ella es parte de esta conspiración sin saberlo, porque ella es una descendiente de Jesús, pero los rollos del Mar Muerto no mencionan a Jesús, no mencionan el cristianismo, no tienen nada que ver con los evangelios. Así que la serie de documentos que él asegura aún modernos, que asegura que son fuentes fidedignas, han sido descalificados como falsificaciones o puras invenciones. Inclusive él toma el cuadro de la Santa Cena creado por Leonardo da Vinci, y él presenta como que Jesús está al lado de María, María está posándose o reclinándose al lado de Jesús. Pero expertos en cuadros del Renacimiento, un área de la cual yo no soy experto, ellos aseguran que cada vez que un joven era presentado en un cuadro, era presentado como es presentado Juan allí. Así que no es necesariamente una mujer, sino que esas características y esa forma y ese estilo era el estilo de la época. Y Leonardo da Vinci está simplemente respondiendo a los estilos de la época, no tratando de presentar una M o un tipo de cuadro o triángulo para presentar el Santo Grial. Toda esta teoría de asociar el Santo Grial
como María, siendo la que está llevando la semilla de Jesús y pasándola de hija en hija hasta de forma matriarcal hasta nuestros días, es simplemente descabellado, y ninguna de las proposiciones que él hace ni de los documentos que él presenta son serios ni son considerados como factuales. El Código da Vinci levantó una gran discusión al respecto de la relación entre María Magdalena y Jesucristo, y también sobre la veracidad de la Biblia. ¿Qué conclusiones se podrían obtener de este acontecimiento? Hubo muchos cristianos que se sintieron muy horrorizados cuando escucharon los detalles de la novela del Código de Da Vinci. Y creo que la resistencia y el ataque al Código de Da Vinci fue lo que le dio más popularidad. Yo creo que los cristianos sí deberían estar preocupados de que personas crean en teorías como las que se presentan allí. Yo creo que la solución no es tratar de debatir fuego con fuego, sino presentar el verdadero evangelio. Las ideas que se presentan allí en cuanto a inmortalidad del alma, en cuanto a sugerencias de cultos ocultos o ritos de iniciación esotéricos, todos son rechazados por el cristianismo. Lo que sí es evidencia es que las personas hoy por hoy no están leyendo la Biblia, y este analfabetismo bíblico, este alejamiento de lo que dice la palabra del Señor, ha permitido de que muchas personas crean casi cualquier cosa. Las Escrituras nos muestran a un Dios mucho más cercano, personal, con el cual podemos dialogar, el que nos habla, nosotros les hablamos. Esa cercanía con Dios yo creo que es la que Él justamente quería que nosotros tuviéramos con Él. Estas otras teorías nos llevan a cualquier otra dirección. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Bueno, todo cristiano creyente en las Escrituras desecha esto. Algunos lo han hecho de manera más enérgica, algunos han deseado todas las penas del infierno para Dan Brown. Creo que esa reacción tan extrema no es necesaria. Más que nada hace falta simplemente levantar la verdad, plantear qué es lo que dice la Biblia y cómo nos conviene como humanidad el mensaje bíblico, y ver ahí a este Dios cercano que se hizo hombre, vino, se acercó a nosotros y que tenía propósitos mucho más elevados. Él no vino a formar una familia, Él vino a redimir a la humanidad. Aunque yo no pudiese probar arqueológicamente de que Jesús es Dios, sí puedo probar de que los cristianos creían y veneraban a Jesús como Dios ya en el primer siglo. No es una invención posterior del segundo siglo o del cuarto siglo, cuando Constantino une a la iglesia con el Estado. Sí podemos ver que por lo menos los testigos originales, los primeros relatos, que son las cartas paulinas, y más adelante los evangelios, los relatos de la vida de Jesús, sí presentan a Jesús como Dios, sí lo presentan igual con el Padre. La Biblia ha sido probada a través de los siglos y nadie pudo derribarla, porque la Biblia siempre ha dicho la verdad. Cientos y cientos de profecías cumplidas confirman su veracidad. Así que cualquiera sea la filosofía que nos llegue, y hoy llegan tantas filosofías diferentes y de tantos puntos de este globo terráqueo, que no tenemos que permitir que minen nuestra creencia en Jesús como el Salvador del mundo y en la Biblia como palabra de Dios.